Am, Porfa, porfa. Ya, oye, un gusto, nos vemos en la próxima. Gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si después de esta, también de la contribución de Bárbara, no sé si hay algún otro comentario, la Cata, la Maricel, que también ahí nos hizo referencia a este sello, y la Angélica. Sí, Ale, creo que lo único que me queda, o sea, al escucharlo todo, entiendo que se aprueba. Ujú. Se aprueba la creación del sello, ¿no? O sea, yo lo que más que yo veo que a todos los motivó, yo siento que fue como una buena idea, y hay que ver bien entonces en qué condiciones se va aprobando, pero la idea del sello entiendo que a todos nos ha motivado y nos ha generado también un espacio de discusión muy interesante. Bueno, eh, bueno, personalmente tú sabes que esto es un tema que me encanta y nada, los escuché con mucha atención y le agradezco mucho sin duda, y creo que sí, que Chile el programa es capaz perfectamente de crear este tipo de instrumentos, de aportar y de apoyar fuertemente este tipo de iniciativas. No me cabe la menor duda, Ramón, creo que con la fuerza de UNESCO podemos hacer que esto sea una realidad, sin duda, una realidad bien concreta para el país. Claro que sí. Buenísimo. Me gustaría entonces en este momento, nosotros vamos, así como lo hicimos en la primera sesión, integrar estos comentarios y ir dando, digamos, paso a una segunda etapa de este diálogo y conversación, para que lo veamos en nuestra tercera sesión. Y me gustaría en este momento entonces darle paso a Ramón, en la agenda que teníamos, que es entregarnos, que nos comparta y que conversemos respecto de este marco conceptual de las TICs, para ir también ordenando nosotros nuestro marco conceptual mental, y podamos ir integrando los diferentes conceptos. Ahí te di, Ramón, acceso para presentar. Muy bien. A ver. Gracias, Alejandra. Voy a compartir entonces. Creo que se ve allí, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto. Sí, bueno, muchas gracias. Voy a tratar de avanzar un poco rápido por el tiempo que tenemos, y voy a compartir lo que es el marco conceptual de la UNESCO para lo que llamamos la alfabetización digital, y que es el concepto en el que se integran estos elementos de programación, de pensamiento computacional y de otros elementos que, digamos, forman parte de una agenda. Entonces, en primer lugar, mencionar que hay un conjunto de lineamientos globales de la UNESCO en términos de alfabetización digital. El más importante es la Agenda de Educación 2030. Esa es una agenda que seguro todos conocen, y fundamentalmente la agenda hace mucho énfasis en el aprovechamiento de las TICs para reforzar los sistemas educativos con varias funciones. Por ejemplo, para difundir conocimientos, para acceder a información, para promover el aprendizaje de calidad, y también en el tema de la prestación de servicios educativos, cómo pueden las tecnologías mejorar la prestación de servicios educativos desde el punto de vista de la gestión. Esta agenda global, que es la declaración de Incheon que se promulgó en la Conferencia Mundial de Educación del año 2015, establece una meta que tiene relación con las personas que deberían alcanzar un nivel mínimo de competencia en alfabetización digital. O sea, el indicador de medición, y la UNESCO tiene un Instituto Internacional de Estadísticas que lo que hace es definir el indicador, cómo se va a medir la alfabetización digital y cómo se va a evaluar el progreso, digamos, hacia la meta que es el desarrollo de competencia en alfabetización digital. Esto entonces con relación a la Agenda de Educación 2030, el otro lineamiento clave que se tiene
que surge, digamos, como producto de la Agenda 2030, es la declaración de Qingdao, fue una conferencia también mundial de educación, y esta es una agenda que es más específica para la incorporación de las tecnologías en la educación. Aquí se hace, por ejemplo, referencia, con un poco de tiempo lo pueden revisar, algunos quizás ya lo conozcan, creo que lo hemos mencionado en alguna de nuestras reuniones también. Sí. Y bueno, aquí se hace referencia, por ejemplo, a cuestiones como las tecnologías para promover el acceso y la inclusión, los recursos educativos abiertos y las soluciones abiertas, que es una de las líneas de política educativa muy fuertes de la UNESCO. El tema de cómo promover la calidad en los aprendizajes mediante las TICs, la perspectiva de aprendizaje a lo largo de la vida, o sea, cómo pueden las tecnologías facilitar el acceso de las personas a educación a lo largo de toda la vida y promover, digamos, flexibilidad en la prestación de servicios educativos. El tema de innovación también aparece como parte de recomendaciones de políticas digitales en educación, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje en línea y también en los modos en que los distintos actores dentro de la sociedad pueden contribuir, la cooperación internacional, el Estado, el sector privado y la sociedad civil. Esto en términos, digamos, como de lineamientos para el diseño de las políticas digitales y que va a ser, digamos, también uno de nuestros referentes para el documento que estamos elaborando en estos momentos. El tercer elemento o el tercer documento clave tiene ya que ver con un tema más específico y es más reciente. En el año 2019 se realizó una conferencia mundial en China también, en Beijing, pero esto ya tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial en las políticas educativas y aquí otra vez aparecen distintas dimensiones de recomendaciones en este documento. Todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial en la gestión, en la provisión educativa, cómo empoderar a los docentes, cómo mejorar los aprendizajes a través de soluciones con inteligencia artificial, el tema de los valores, de la ética, todo lo que tiene que ver con inclusión y equidad, género, son todos elementos claves de la agenda educativa de UNESCO, pero que también se vinculan en este documento ya con la inteligencia artificial como una solución posible, digamos, para generar respuestas. Estos son entonces los tres lineamientos grandes, digamos. Después, también creí relevante agregar este concepto que tiene la UNESCO de la alfabetización digital, que se define de esta manera: la capacidad de, y esto es lo que se mide finalmente, la capacidad de acceder, de gestionar, de comprender, de integrar, comunicar, evaluar y crear información de manera segura y apropiada a través de tecnologías digitales y dispositivos conectados en red para participar en la vida económica y social. Y este concepto de alfabetización digital, o así como está definido, incluye competencias denominadas de manera diversa, como alfabetización computacional, alfabetización TIC, alfabetización informacional y alfabetización mediática, que son todos, digamos, términos y conceptos que ya tienen una historia, digamos, la alfabetización informacional y mediática, pero lo que se busca es como ir integrando debido a que, de alguna manera, una línea común, digamos, de todos estos conceptos es el elemento de la digitalización de los procesos. Esto entonces en términos de concepto, y lo que ha hecho la UNESCO después de construir este concepto es desarrollar un marco global para medir, digamos, la alfabetización digital. Y este trabajo lo está desarrollando todavía en estos momentos el Instituto de Estadísticas de la UNESCO. El marco global de alfabetización digital de la UNESCO fue creado por un grupo importante de expertos, representantes de países que se juntaron en un grupo que se llama la Alianza Global para el Monitoreo del Aprendizaje y que diseñaron una propuesta, es un documento al cual pueden acceder también. Lo vamos a enviar, digamos, estos documentos para poder tenerlos, digamos, a disposición como referencia y para su lectura, digamos, más precisa. Lo que hace este marco básicamente es permite recopilar datos, analizar resultados y sobre todo apoyar a los países miembros de la UNESCO
en el logro de los objetivos de educación, sobre todo hacia las metas 2030, pero específicamente en lo que se relaciona con el desarrollo de habilidades digitales. El objetivo concreto de este marco es desarrollar una metodología que pueda servir de base para medir las competencias en habilidades de alfabetización digital. Aquí ha trabajado el Centro de la Información, el Centro de Tecnología de la Información en la Educación de la Universidad de Hong Kong. Es un aliado estratégico y un grupo de trabajo también que está en la UNESCO. Y lo que se hizo, digamos, fue un proceso de construcción que lo pueden leer también, hay todo un recuento, digamos, de cómo se construyó este marco, pero se hizo una revisión técnica de más de 40 marcos de alfabetización digital utilizados por países de todas las regiones y de todos los niveles de ingresos, así como también marcos que son de nivel regional y de nivel internacional. Y a través de todo ese análisis se definieron distintas áreas de competencia para realizar estas mediciones. Entonces, por ejemplo, tenemos en total 7 áreas. Hay un área de operación y dispositivos de software. Aquí se pensó incluir competencias que requieren operaciones básicas de dispositivos de software, sobre todo porque en los países de bajos ingresos y los países en desarrollo hay muchos estudiantes y muchas personas que todavía necesitan, digamos, desarrollar estas competencias básicas de operación. Entonces se incluyó este nivel, digamos, de operación de dispositivos y software en el marco europeo ya no existe. Pero en el marco de la UNESCO sí se optó por incluir porque es un marco que está más pensado para los países de ingreso bajo, medio y países en desarrollo. Luego tenemos una dimensión de alfabetización de datos, es un área de competencias que lo que hace es identificar necesidades de información, localizar y obtener datos, información, contenido, determinar la relevancia de la fuente y su contenido, toda esa línea, digamos, de competencias. La tercera área es la de comunicación y colaboración. Esta es un área que incluye competencias para interactuar, para comunicar y para colaborar a través de tecnologías digitales, sobre todo también considerando la diversidad cultural, la diversidad generacional, participar en la sociedad a través de servicios digitales públicos y privados, promover la ciudadanía participatoria a través de las tecnologías. Y aquí también entra un elemento muy importante que se llama la gestión de la identidad digital y la reputación, o sea, cómo se gestiona la identidad digital de las personas y la reputación que uno tiene, digamos, moviéndose en los espacios digitales. La otra dimensión, el otro espacio, digamos, de competencias tiene que ver con la creación de contenidos digitales. Aquí el concepto es claro, es crear, editar, mejorar el contenido existente o crear nuevos contenidos. Pero aquí también entra todo lo que tiene que ver con los derechos de autor, con las licencias, también en esta parte, en la creación de contenido digital, también entra todo el tema de lo que es programación de computadoras. Entonces hay como varias líneas, voy a mostrarles después algunos ejemplos más precisos. Después tenemos un ámbito de seguridad, o sea, cómo proteger los dispositivos, el contenido, los datos personales, la privacidad. Aquí entra también el tema de la salud física, la salud psicológica, relacionadas, digamos, con el uso de las tecnologías que se generan para el bienestar social, para la inclusión. Aquí también entra el tema del impacto ambiental de las tecnologías digitales y su uso, o sea, es toda una dimensión, digamos, de análisis y de estudio y de competencias que se llama seguridad en el marco de estos ámbitos. Después tenemos un eje de resolución de problemas. Aquí lo que se plantean son competencias para identificar necesidades y problemas y resolver problemas en ambientes digitales. Por ejemplo, esto implica utilizar herramientas digitales y aquí también se incorpora el pensamiento computacional. O sea, el pensamiento computacional es parte de este marco de alfabetización digital en este componente de resolución de problemas.
Y sobre todo, lo que se pensó al diseñar este marco es que era importante incluir el pensamiento computacional, porque cada vez más, es más importante que las personas tengan conocimiento de lo que tiene que ver con la naturaleza a veces algorítmica de la resolución de problemas asociados a las tecnologías digitales. Por supuesto, en este análisis también se hace énfasis de que el pensamiento computacional es uno de varios caminos que pueden conducir a la resolución de problemas. No todos los problemas se pueden resolver con algoritmos o con un estilo de pensamiento computacional, pero es una alternativa desde la perspectiva de este marco para resolver cierto tipo de problemas y cierto tipo de situaciones. Entonces, aparece en este contexto. Y sobre todo también se incluye el pensamiento computacional en esta área de resolución de problemas para destacar el hecho de que es distinto de la habilidad para construir programas de software. O sea, estar vinculado con el diseño de programas de software, pero el pensamiento computacional es diferente porque está enfocado ya en la resolución de problemas y la programación es instrumental, digamos, es funcional al pensamiento computacional. Y una última dimensión, perdón, para cerrar, digamos, este grupo de áreas de competencias, son las competencias relativas a la carrera, que es algo que aparece de manera diferenciada en el marco global de UNESCO. Y aquí lo que se pensó es incorporar competencias que tengan que ver con operar tecnologías especializadas para un campo particular, sobre todo en los casos de competencias específicas de carreras, por ejemplo, el uso de tecnología digital en ingeniería, donde existen, o en la formación técnica, donde existen diseño asistido por computador o aplicaciones específicas. Lo que se hace es incluir competencias específicas relacionadas. Pues la alfombra esa va a haber que estirarla, Cote. Pero más tarde, eso sí, esto es solo para que no acarriemos tierra de un lado. El micrófono abierto. Perdón, que se me arrancó el perro y se me fue cruzando. Perdón. Sí, bueno, entonces este grupo de competencias está menos definida porque la idea es que lo desarrolle, digamos, cada país que, digamos, hace referencia a este marco y depende mucho de los campos definidos y de los contextos específicos. Solo para darles algunos ejemplos, esto está muy detallado en el documento, por ejemplo, aparece en el área de operaciones y dispositivos, se ven aquí las competencias, ¿verdad? Cuáles son, por ejemplo, en términos de operaciones de software y dispositivos digitales, esta es la competencia que se espera medir, conocer y comprender datos, información, contenido digital, y de esa manera, en el campo de alfabetización de datos, están estas competencias que tienen que ver con navegación, con evaluación de datos, con gestión de datos, interactuar a través de tecnologías digitales, compartir a través de tecnologías digitales, participación ciudadana a través de tecnologías digitales, es un eje principal de la comunicación, de qué manera se utilizan los servicios digitales públicos y privados para participar en la sociedad. Hay varios temas también que tienen que ver con las normas de comportamiento y los modos al utilizar las tecnologías digitales, lo que se conoce como la netiqueta. Y este tema de la cuestión de la identidad digital, que no es menor, es un tema muy, muy clave hoy en día, porque a veces los grandes problemas que se dan en las redes es por la falta de desarrollo de esta competencia, digamos, de entender lo que es la identidad digital y de cómo se gestiona. Hay otros ámbitos, voy a pasarlos muy rápidamente, lo pueden ver con más detalle en el documento que vamos a enviar. En la creación de contenidos digital está, como decía, la programación, concretamente. En el ámbito de seguridad está la protección de dispositivos, la protección de datos personales y la privacidad. También está la protección de la salud y el bienestar, sobre todo en tema de los riesgos contra la salud y amenazas de bienestar físico, todo lo que tiene que ver con el cyberbullying, por ejemplo, el acoso a través de las redes, los problemas de adicciones, por ejemplo, que a través al uso de Internet,
que están vinculados, digamos, ya con estos espacios virtuales. Todo entra, digamos, en esta dimensión, la protección del medio ambiente. Aquí entra mucho también el tema, por ejemplo, de la basura digital que se genera y cómo se puede plantear este gran problema, digamos, que significa para los países la contaminación a través de los desechos, digamos, tecnológicos, y cómo abordar ese problema. Y la resolución de problemas entra la parte técnica, entra también el pensamiento computacional como componente de ese ámbito, y las competencias relativas a la carrera que había mencionado, que son, digamos, ya para campos particulares, cómo se definen, y dependen mucho entonces de ese contexto. Algunas lecciones aprendidas, digamos, en las experiencias que hemos visto de desarrollo de estos programas y planes de alfabetización digital en distintos países, es la necesidad de tener un marco conceptual claro. O sea, entender realmente qué significa la alfabetización digital, cuáles son las dimensiones que se van a abordar, y a partir de allí entonces cómo se desarrollan las herramientas para medir, o sea, cómo se determina si una persona tiene los niveles adecuados de competencias digitales. ¿Verdad? Eso lo define, digamos, cada país al momento de definir sus propias políticas y estrategias en este ámbito. También las instituciones educativas como espacios estratégicos para impulsar las políticas de alfabetización digital. Si bien hay muchas posibilidades, digamos, en términos de cuáles espacios se podrían utilizar en la sociedad para promover la alfabetización digital de las personas, las instituciones educativas son estos espacios estratégicos por el rol que cumplen. También los compromisos multisectoriales, y sobre todo, digamos, cómo se puede hacer sinergias entre el Estado, pero también el sector privado, las organizaciones del sector civil, y otros actores, digamos, que tienen que incidir en estos procesos. El tema de la inclusión, cómo se atiende a la diversidad de necesidades de la población, y sobre todo en el contexto de nuestra región, en América Latina y en el Caribe, donde hay mucha multiculturalidad, o sea, hay muchos grupos, digamos, muy diversos dentro de nuestras sociedades. Entonces, cómo estos procesos, digamos, de alfabetización digital pueden ser sensibles a esa multiculturalidad, y a la educación también intercultural, es uno de los componentes también principales. Los programas de estudios con lineamientos para el desarrollo de habilidades digitales, lo que se mencionaba también anteriormente, el tema de tener un espacio curricular específicamente diseñado, digamos, para promover el desarrollo de estas habilidades es clave, sobre todo porque muchos estudiantes no tienen muchas posibilidades quizás de poder alfabetizarse en términos digitales apropiadamente, o sea, desarrollar, digamos, estas capacidades de una manera formal, así como se desarrollan las capacidades lingüísticas, matemáticas, científicas, cómo se desarrollan estas competencias digitales. La importancia de las condiciones de infraestructura y equipamiento tecnológico, y también este tema clave que tiene que ver con las capacidades de los docentes, de los directivos y del personal educativo, digamos, que está a cargo de la prestación de servicios educativos. Y bueno, solo para concluir, creemos que la alfabetización necesita tener un abordaje integral, necesita considerar, digamos, todas estas distintas dimensiones que comentábamos. Es un proceso complejo, y también la perspectiva de aprendizaje a lo largo de la vida, en el sentido de que tiene que ser planificada no solamente pensando en la educación formal, sino también en las necesidades de toda la población y las necesidades cambiantes también. Por otro lado, las políticas tienen que ser sostenibles a lo largo del tiempo. Tenemos mucha experiencia en la región de políticas digitales o de TICs que han tenido como ciclos, digamos, momentos de mucho auge, de mucho impulso, retrocesos. Entonces la sostenibilidad ha sido difícil, y creemos que un punto clave es cómo trabajar por la sostenibilidad de esas políticas. Priorización de las poblaciones más vulnerables es uno de los principios básicos de la UNESCO, cómo
estas poblaciones que tienen menos posibilidades de acceso, menos posibilidades de poder acceder a estas oportunidades de desarrollo de capacidades, reciben la atención desde el Estado y desde los distintos organismos de apoyo y de cooperación para poder lograr cerrar las brechas que se dan en este ámbito. Y también destacar que para la educación implica cambios de paradigmas. Este tema de digitalización, hay muchos cambios de paradigmas en la enseñanza, en el aprendizaje y en el propio rol de la escolarización. O sea, a veces se cuestiona cuál es el nuevo papel de la escuela en el contexto de la digitalización de los servicios educativos y del aumento de la provisión en línea y de las certificaciones y microcertificaciones que se otorgan en formato digital. Cuáles son los roles que tiene que asumir, digamos, la educación. Y sobre todo destacar, digamos, cómo las alianzas y la cooperación a nivel nacional e internacional son claves para impulsar este proceso. Muchas gracias. Entonces, eso era lo que brevemente quería compartir con ustedes en términos de nuestra visión y nuestra perspectiva en cuanto a la alfabetización digital. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Súper interesante, y a pesar que estamos un poquito pasados, me gustaría de todas formas dejar un espacio para las preguntas, comentarios, para también reaccionar frente a este súper interesante marco. Así que dejo aquí abierto el micrófono y el espacio. Solo saber si puedes compartir el link para poder leerlo con calma, sobre todo el tema de seguridad digital, muy interesante que se incluyen esos aspectos porque justamente estamos trabajando con harto tema de ciudadanía digital y se incorporó por el Ministerio todo lo que educación cívica incluye ciudadanía digital. Y justamente hacer ciudadanos digitales responsables. Así que me parece súper buena y me gustaría leerlo con calma. Sí, lo vamos a enviar. Lo que sí quería también destacar es que este es un marco que tiene como el espíritu de proponer algo mínimo. O sea, que los países lo pueden tomar como referencia e incluso ampliarlo, y hay países que lo han hecho, ¿verdad? A veces, cuando se contextualizan estas ideas, aparecen necesidades que desde el punto de vista global quizás no estaban tan pensadas y que son necesarias por el contexto. Me refiero específicamente, por ejemplo, al tema de interculturalidad, que es muy fuerte aquí en América Latina, y cómo se incorporan estas necesidades de educación intercultural. Si bien se puede entender desde la perspectiva de la inclusión educativa, pero algunos países como que ven la necesidad de explicitar algunos componentes. Entonces, lo que hace este marco es como establecer un piso sobre el cual se puede seguir construyendo e incorporar quizás otras dimensiones que uno considere relevante, incluso a lo largo del tiempo, cuando vayan cambiando los contextos y las necesidades. Y bueno, en relación con la solicitud, sí vamos a enviar el documento a través de Alejandra también para todos. Gracias. Gracias. A mí lo que fue muy bueno el ejercicio empezar quizás con la primera fase de hablar de este sello certificado, porque uno de los primeros elementos que aparece es cómo generar ciertas dimensiones, y tú inmediatamente nos entregas una serie de dimensiones. No digo que se vaya a tomar todo, pero esa estructura de la cual pudiésemos tomar bastantes elementos, para poder ir entregando a nivel bueno, en este caso está identificado a nivel de competencias y luego indicadores, pero claro, ahí hay un ejercicio súper interesante para entender desde las dimensiones que eventualmente pudiésemos desarrollar, qué dimensiones se pueden incorporar. Tengo aquí gente construyendo, así que van a escuchar un poquito de ruido. No sé si hay algún comentario más, Cata o la Bárbara. Vi que había también prendido ahí en un momento la cámara. No, yo súper interesante todo lo que presentó Ramón. Creo que es como la base del sello, o sea, ligando ambos temas, ¿cierto? Como que ese es todo el sustento del sello que queremos
que queremos lanzar, ¿cierto? Que no apunta a la competencia, sino que apunta a tomar cartas, ¿cierto? Y responsabilidades en lo que nos convoca. Entonces, yo comparto también con Maricel para que nos mande, Ramón, a través de la Ale, los documentos para verlos con calma, porque hay harto que incorporar, siento. Y siempre hace muy bien ese ejercicio de estar actualizándose. Y yo creo que tenemos que darle un poquito más de robustez al sello para que no queden dudas, ¿cierto? Porque igual se notaron las dudas acá. Y creo que el sello va por ahí. Eso, desde mi parte. Muchas gracias. Otra Sí, cosa. perdón. No, cortito, que les compartí en el chat un ejemplo de cómo obtener un sello STEM, por ejemplo, y ahí ponen como algunos criterios que también podría tomarse como ejemplo. Totalmente, Maricel. Vi ahí que tenías también quienes otorgan el modelo STEM, así que ahí también vamos a tomar esos elementos. Muchas gracias. Y la Bárbara, con eso ya terminamos, ya que llevamos 7 minutos Sí, pasaditos. yo tengo todo el equipo esperándome en una reunión, pero estaba súper interesante, Ramón. Nosotros ya nos reunimos una vez. Esto está súper alineado con el modelo de competencias digitales docentes que hemos desarrollado de School of Tech. Yo te fui mirando ahí con atención. El marco conceptual que nosotros usamos para ese desarrollo viene como desde el mismo origen, así que me encanta porque estamos, creo, en la misma ruta. Así que nada, lo comparto completamente. Nosotros hicimos solamente para efectos del ámbito docente algunas simplificaciones, o sea, juntamos algunos ámbitos de competencia como para hacer más simple la implementación en esta medición, pero va absolutamente en la misma línea. Así que súper ahí compartido con el trabajo que presentaste. Y sí, en relación a sello, creo que podemos tener distintos ámbitos. Entonces, un ámbito puede ser la formación digital docente, otro ámbito puede ser lo curricular. Eso es lo que yo creo que hay que pensar desde lo simple, pero de abordar distintas posibilidades de elementos con que una escuela se suma a esto. Eso, muy bueno. Gracias. Excelente. Sí, Ramón, yo también coincido en que de verdad muy buen aporte, y me sorprende que además creo que Chile, nosotros como Chile Programa podríamos perfectamente ser una dimensión más desde el ámbito de la sostenibilidad, porque no aparece dentro del marco global esta articulación que se puede generar en los países precisamente para ser más sostenible y la instalación de esta alfabetización. Es interesante, pero no lo vi en ninguna de las dimensiones. Sí, bien, voy a, entonces, como todos los fueron solicitando, incorporar, o sea, voy a solicitarles ese link y esos documentos a Ramón para hacérselos llegar. Y como les digo, me quedo con el trabajo de tomar estos comentarios e ir integrando estas diferentes ideas en un objetivo común y compartido, que es este sello, y en base también a estos marcos conceptuales que nos fue presentando Ramón de UNESCO. Así que sin más, ya llevamos 10 minutos pasados. Agradezco a todos su presencia, Ramón, por el tiempo, también por preparar esta presentación con estos elementos que nos sirven mucho para seguir robusteciendo nuestro punto de vista como una red articuladora de los temas de educación y tecnología. Y prontamente sabrán más para que nos veamos en una tercera sesión con avances de este sello y de este trabajo colectivo. Buenísimo. Oye, una última cosa, es que creo que el diagnóstico de competencias de School of Tech es que es al callo con el sello también, porque el análisis que hacen te da un diagnóstico para la escuela, es como un servicio que da. Yo creo, para conversarlo después, eso. Un beso. De todas formas, muchas gracias a todos. Abrazo a todos. Que Que estén bien. y seguimos en contacto. Gracias.